agradeceros vuestra presencia aquí. Sé que no es fácil, en los tiempos que corren, venir a pasar un fin de semana a Asturias. Seguimos estando un poco lejos, soy consciente de ello, y de eso hablábamos esta semana y esta mañana en el Parlamento asturiano todavía. Pero bueno, ya estamos aquí y, por lo tanto, como os decía, agradeceros la presencia en estas jornadas de Piensa un país, ¿no? Me decía ya a la entrada ahora un compañero que cómo se nos había ocurrido este título. Bueno, no es muy original, porque ya hemos hecho unas jornadas en el año 2008 que se llamaban así, y nosotros seguimos pensando en España, seguimos pensando en este país, seguimos soñando y trabajando por el país que queremos, ¿no? ¿Y de qué se trata durante estos 3 días, 2 días y medio? Bueno, pues se trata de hablar, se trata de debatir, se trata de razonar, que yo creo que esa es una tarea esencial en todos los partidos políticos. Y cuando venía hacia acá, recordaba una fecha, el 27 de junio del 2008. El 27 de junio del 2008 nosotros hicimos las primeras jornadas de Piensa un país en Llanes, aquí en Asturias también, pero en Llanes. Algunos que he visto por ahí sois veteranos reincidentes y estuvisteis en aquellas jornadas. Ese mismo día se aprobaba en el Parlamento Vasco la Ley 9/2008 de convocatoria y regulación de una consulta popular al objeto de recabar la opinión ciudadana en la Comunidad Autónoma del País Vasco sobre la apertura de un proceso de negociación para alcanzar la paz y la normalidad política. No sé si está Orca por ahí, que nos lo podría traducir mucho mejor, pero básicamente era la ley de consulta del Plan Ibarretxe. Se aprobó el mismo día que nosotros inaugurábamos las primeras jornadas, las llamábamos entonces jornadas de Llanes, las jornadas en las que queríamos pensar y razonar sobre el país que queríamos. Hoy, en el Parlamento catalán, dentro de poco tiempo, de 1 hora probablemente, se apruebe la ley de consultas catalana, la ley que promueve el presidente Mas. Qué curioso, ¿verdad? Diréis, pues, ¿estaba preparado? Pues no estaba nada preparado, pero sí es cierto que yo creo que esos 2 hitos marcan de alguna manera el proceso de reflexión que creo que tenemos que acometer, y es ¿qué le ha pasado a España desde aquel 27 de junio del 2008 hasta hoy, algo más de 6 años? ¿Y qué le ha pasado a UPyD también? Porque en aquel momento éramos un partido naciente, éramos un partido muy desconocido todavía, éramos casi un proyecto de partido, con una diputada absolutamente conocida y absolutamente guerrera, que era Rosa Díez, en el Congreso de los Diputados, pero creo que no teníamos más representantes en ninguna otra institución. Solo teníamos a Rosa, solo teníamos nuestra ambición de España y solo teníamos nuestras ganas de colaborar a construir un país mejor. Hoy, 6 años después, yo creo que tenemos que felicitarnos. Yo creo que ya somos bastante más que aquello. Yo creo que somos un partido político imprescindible para el presente y el futuro de España. Yo creo que somos un partido político que hemos demostrado nuestra valía en muchas instituciones. Muchos de los que estáis aquí sois concejales en ayuntamientos, sois algunos miembros de asambleas autonómicas o diputados, y yo creo que hemos demostrado que somos un partido necesario, un partido imprescindible para construir esa España del futuro. Y tenemos que felicitarnos por eso, pero no podemos quedarnos ahí, porque yo creo que todavía tenemos que seguir creciendo, todavía tenemos que seguir aportando más a ese panorama político español, que mientras nosotros construíamos este partido y mientras íbamos haciendo nuestras propuestas, este país se desangraba, se desmembraba, este país era incapaz de abordar esos demonios familiares que siguen ahí, ahora antes ocultos en los armarios, ahora a la luz y a la vista de todo el mundo, ¿no? Esos demonios familiares a los que no hemos sido capaces de enfrentarnos desde hace siglos, diríamos así, ¿no? Y para eso es necesario este partido. Yo creo que a nadie se le escapa que estamos llamados a jugar un papel absolutamente esencial en el futuro muy próximo de España, ¿no? Y entre esos 2 años, como os decía, pues han pasado
muchas cosas, hemos construido un partido, hemos construido todo, pues un ideario, unas propuestas, y hemos establecido, yo creo que una impronta, una manera de hacer política, los que estáis en las instituciones, ¿no? Una manera de hacer política vinculada a conseguir cambios, a conseguir reformas, ¿no? A conseguir otro tipo de cosas. Una manera de hacer política vinculada a la lucha y al combate contra la corrupción. Y por eso, cuando en el 2008 nosotros hablábamos de regeneración, hablábamos de reforma constitucional, fijaros que el título de aquellas jornadas era un modelo de organización territorial para España, y el primero de los asuntos que abordamos fue precisamente la necesidad de la reforma constitucional y de abordar una reforma de la financiación autonómica. Nosotros hablábamos de aquello entonces, nadie lo hacía. Hoy son muchos los que ya hablan de eso y hablan de la necesidad de la regeneración, de la transversalidad en la política. Tenemos que sentirnos orgullosos de haber sido los que hemos incorporado todas esas ideas al acervo político español. Ya sé que otros, bueno, en fin, tratan de apropiarse de ellas, pero, en fin, somos los que los pusimos en juego y también somos los que, sin duda, los vamos a protagonizar cuando los llevemos a la práctica, ¿no? Y hoy voy a hablaros un poco de lo que yo vengo de hacer ahora mismo en el Parlamento asturiano, perdonadme la soberbia, pero para mí también es un día un poco especial. Hoy, en el Parlamento asturiano, es el primer Parlamento autonómico que ha aprobado una iniciativa de reforma constitucional. Ya sé que para algunos puede parecer que un Parlamento autonómico haga esto. Bueno, hemos utilizado exclusivamente un mecanismo constitucional que está en la Constitución. No nos hemos salido ni un milímetro del marco constitucional, pero eso sí, hemos utilizado todos los recursos constitucionales disponibles, ¿no? Y dentro de ese marco hay la capacidad de promover reformas constitucionales. Hay dos partidos que en horas 48 se pusieron de acuerdo para una reforma de un artículo, el 135, con un sentido determinado. Bueno, nosotros, acogiendo una demanda ciudadana de un colectivo ciudadano que había recogido firmas, impulsamos, junto con otros partidos, porque nosotros somos muy pequeñitos en el Parlamento asturiano, una proposición de ley de reforma. ¿De qué? De dos mecanismos, de la iniciativa legislativa popular y de los referéndums plebiscitarios o abrogatorios, dos tipos de referéndums distintos, ¿no? Y hemos aprobado en el Parlamento, ya digo, con una mayoría absoluta, con lo cual hemos sido capaces de concitar una mayoría absoluta, esa iniciativa de reforma constitucional que se remitirá ahora al Congreso de los Diputados para que sea tramitada allí, porque en todo caso es el Congreso de los Diputados al que le corresponde esa iniciativa, no tramitarla, digamos, para que llegue a buen puerto o no. No vamos a sustituir en ningún caso, no es posible, a esa institución. Y hoy me decía, curiosamente, una diputada del Partido Popular que si es que nos habíamos vuelto locos y nosotros íbamos ahora hacia la democracia plebiscitaria o asamblearia. En absoluto. Estos son mecanismos que están dentro del juego democrático de la democracia representativa, en la que creemos firmemente. Desde luego no nos vamos a deslizar hacia ninguna pulsión, ya digo, asamblearia o de democracia directa, como algunos plantean, ¿no? Pero dentro de ese juego hay que ser conscientes que hay que ser capaces de encauzar las demandas sociales, hay que ser capaces de toda esa voluntad de reforma que existe en la calle, que tienen los ciudadanos, hacerlas nuestras, llevarlas a las instituciones y hacerlas realidad, porque llevamos demasiado tiempo, escuchando, dialogando o proponiendo, pero sin que eso cuaje en ninguna propuesta concreta y real. Hoy ha cuajado, por primera vez en un Parlamento autonómico. Bueno, yo me siento íntimamente orgulloso de haber protagonizado eso. Y fijaros, voy a leer una cosa que leí hoy en el Parlamento y algunos os sorprendió, perdonad que sea un poco pesado, pero me pareció curioso cuando yo estaba preparando esto y estaba preparándolo y estaba mirando los debates constitucionales, di con este texto que os voy a leer ahora. Suprimir la iniciativa popular sería, primero, reforzar la partitocracia; segundo, seguir un concepto de democracia gobernada más que de democracia gobernante, pero por encima de todo, poner a lo que debe ser la seguridad y permanencia de la Constitución un inconveniente, una posibilidad de que cauces cerrados se conviertan en lugares ciegos, donde un día la demasía de una crecida de las aguas pueda producir destrozos irreparables. Esto lo decía un padre de la Constitución
en el año 78. Yo lo leí hoy en el Parlamento asturiano, hice una pregunta retórica, les pregunté que si sabían qué padre de la Constitución había dicho esto. ¿No lo sabían? No sé si alguno quiere decir alguna propuesta. Estas palabras las pronunció Manuel Fraga Iribarne en el debate constitucional, proponiendo un mayor juego para la iniciativa legislativa popular y los referéndum. Seguramente que él con intenciones muy distintas, a lo mejor, de las que nosotros aventuramos o planteamos ahora, ¿no? Pero era para demostrar cómo los mecanismos de mejora de la democracia, mejorar nuestros mecanismos democráticos, es algo transversal, debería de ser algo transversal, debería de ser algo en lo que nos implicásemos cualquiera de los que nos consideramos representantes de los ciudadanos, cualquiera de los que aspiramos a representar esas aspiraciones ciudadanas. Y al final, lo que nosotros pretendíamos con esto, seguimos pretendiendo, no es recortar, suprimir la democracia representativa, sino mejorarla, ensancharla, en todo caso, para que la palabra de los ciudadanos cuente y cuente mucho más. Bueno, solo quería hacer esta pequeña introducción, recordando lo que fueron en el 2008 el inicio de estas jornadas, recordando dónde estamos hoy, recordando la trayectoria que hemos recorrido, también recordando con pena la trayectoria que ha recorrido España en este tiempo, pero para, en fin, recordar también que UPyD es un partido, es una moneda que incorpora hoy un gran valor y también tenemos que saber que esa moneda lleva otra cara. Os lo dije una vez en el Consejo Político, lleva otra cara que es la de la responsabilidad. Tenemos mucho más valor del que teníamos en el año 2008 y yo creo que también tenemos mucha más responsabilidad para con nuestros conciudadanos. Y antes de continuar, hoy quiero hacer también un recordatorio. Voy a personalizarlo, pero realmente es un recordatorio a muchas personas que seguramente ya no están con nosotros. Hay compañeros, como por ejemplo Emma Benavides, a la que yo recuerdo como miembro de la mesa del Consejo Político, Federico Cárdenas, un compañero de Madrid también, que ha fallecido a lo largo de este tiempo en circunstancias luctuosas, como se suele decir. Pero quiero recordar también especialmente a un compañero de Asturias, Óscar Álvarez, que falleció esta madrugada tras una pelea con una larga enfermedad. Y quiero recordarlo a él especialmente, porque él formó parte conmigo del primer Consejo Territorial de Asturias. Y yo le conocí, no le conocía de nada, le conocí a él y a su mujer en Madrid, en septiembre del 2007, en la fundación de este partido, en la Casa de Campo, en el Teatro de la Casa de Campo. Algunos lo recordaréis porque seguramente que estuvisteis allí. Yo no le conocía de nada, le conocí allí junto con otros 7 asturianos a los que no conocía y los conocí a través de UPyD. Él formaba parte de ese Consejo Territorial, era operario de mantenimiento en la empresa ADSA en Avilés y recuerdo perfectamente una reunión del Consejo Territorial que hicimos en la primera sede que conseguimos tener, que era una especie de catacumba en un pasadizo en Oviedo, que había sido antes sastrería y tienda de hilos. Y claro, éramos todos gente, sí, de la intelectualidad, éramos intelectuales todos, profesores, funcionarios, yo abogado. Y claro, aquello nos desbordaba completamente, porque aquella sede no reunía ni las más mínimas condiciones para sentarnos. Y estuvimos discutiendo toda una tarde sobre cómo nos íbamos a encargar de arreglar aquella sede. No llegamos a ningún punto, pensamos que íbamos a hablar con el Consejo de Dirección, a ver si conseguíamos que nos cediese algo de dinero, y convocamos una reunión para una semana después. A la semana siguiente, cuando llegamos a la reunión, Óscar había llegado 2 horas antes y estaba con una funda pintando la sede de Oviedo, de UPyD. Él no preguntó nada, no entró en la discusión, era una persona muy callada, no le gustaban mucho las discusiones, simplemente hizo lo que podía, aportó su grano de arena, y en aquel caso un grano de arena muy importante, porque si no aquella sede no la hubiésemos podido ocupar. Y yo quiero darle un recuerdo a él y a tantos compañeros que seguramente que han ayudado a que hoy lleguemos aquí y que hoy seamos la realidad que somos. Bueno, voy a pasar...